Bienvenido a Mente Brillante, tu espacio para despertar el poder que ya existe dentro de ti. Aquí creemos que cada desafío es una oportunidad disfrazada y que cada paso, por pequeño que sea, nos acerca a una versión más fuerte y resiliente de nosotros mismos. El camino puede ser difícil, pero recuerda, es en la adversidad que forjamos nuestra verdadera grandeza. Hoy exploraremos juntos historias de superación, coraje y logros. Prepárate para renovar tus fuerzas, creer en tu potencial y dar el gran paso hacia tu victoria. ¿Estás listo? Entonces, comencemos. Pedro siempre ha sido el tipo de hombre al que casi nadie presta atención. De baja estatura, con manos gruesas por el trabajo con la azada, piel quemada por el sol y un aspecto tranquilo que hacía compañía a los animales más que a los vecinos. Vivía en un pequeño pueblo, rodeado de colinas verdes y tierra roja, donde casi todo se movía lentamente, excepto el tiempo. Había trabajado en el campo desde niño, y su único lujo era una vieja radio que casi nunca captaba señal. Pero Pedro nunca se quejó. Desde que Matías llegó a su vida, parecía que todo tenía más sentido. El burro gris, tan inteligente como una persona, era más que una bestia de carga. Fue un verdadero compañero. Tenía una manera de mirar que parecía entenderlo todo, incluso cuando Pedro no decía nada. La conexión entre ambos era algo que los forasteros no entendían muy bien. Matías parecía adivinar el estado de ánimo de Pedro, lo esperaba afuera de la tienda cuando iba a comprar harina, e incluso empujaba la puerta de la casa con el hocico cuando pensaba que su amigo tardaba demasiado. En los días difíciles, él era el único en quien Pedro podía confiar, aunque fuera para hablar consigo mismo, mientras el animal masticaba un trozo de hierba. Nunca hubo abundancia en sus vidas, pero tampoco falta de dignidad. Pedro vivía de lo que plantaba, intercambiaba verduras en el mercado y cuidaba algunos animales. Llevó una vida dura pero honesta, y Matías fue el único que nunca lo defraudó. Aquella mañana en particular, algo parecía extraño ya desde temprano. El cielo estaba más nublado de lo habitual, e incluso los pájaros parecían más tranquilos. Pedro se despertó con un malestar que no podía explicar. Fue como una piedra en el estómago, del tipo que se siente antes de que suceda algo malo. Incluso le comentó a Matías, quien como siempre escuchó en silencio, pero le dirigió esa mirada que hizo que Pedro se preguntara si el burro no entendía más de lo que debía. Fue en esa atmósfera bastante pesada que bajó al pueblo para entregar algunas calabazas, y fue allí, en medio de la plaza, donde vio al hombre por primera vez. Alto, delgado, vestido de negro de la cabeza a los pies, de pie como si estuviera esperando a alguien. Cuando sus miradas se cruzaron, Pedro sintió un escalofrío que no era de frío. El extraño tenía una presencia inquietante. No era agresivo, pero se notaba que no pertenecía allí. Su ropa estaba demasiado limpia, su mirada demasiado firme, y la forma en que observaba todo hacía que los residentes se miraran en silencio. Pedro intentó ignorarlo, pero al pasar con Matías a su lado, el hombre se adelantó y le preguntó, sin rodeos, cuánto quería por el burro. El tono era tranquilo pero firme, como alguien que está acostumbrado a comprar cualquier cosa o a cualquier persona. Pedro soltó una risa nerviosa, pensando que era una broma, pero el hombre insistió. Dijo que pagaban muy bien, que aquel burro no era un burro cualquiera, y que estaba dispuesto a hacerle una propuesta que Pedro jamás olvidaría. Pedro se quedó en silencio sin saber qué decir. La propuesta parecía absurda. Él sabía el valor de Matías más que nadie. El burro no era solo un animal de trabajo, sino un amigo leal, alguien que siempre estaba ahí, incluso en los peores días. Pero la oferta era tentadora, una fortuna, una suma que, si fuera real, cambiaría su vida y resolvería todos los problemas que arrastraba desde hacía años.
Pedro miró a Matías, que estaba allí, tranquilo, como siempre, pero con un brillo extraño en los ojos. Fue entonces cuando el hombre, notando la vacilación, dejó claro que el asunto iba en serio. Su voz sonaba pausada, como si supiera que el tiempo estaba de su lado. «Una vida cómoda para ti y tu amiga», dijo casi susurrando. Pero algo no estaba bien. No fue solo el hombre, su forma de hablar o la rapidez con la que todo ocurrió. Era la sensación en el pecho de Pedro, una sensación que no podía ignorar, como si algo se estuviera arrastrando entre las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Matías parecía inquieto, y eso fue suficiente para que Pedro se diera cuenta de que la decisión no sería fácil. Fue entonces, de noche, cuando el pueblo quedó en silencio y el viento empezó a soplar más fuerte, Matías llevó a Pedro al bosque, a un lugar donde el campesino nunca había estado. Allí, entre los árboles, una extraña sensación lo invadió, algo inexplicable, pero que hizo que su corazón latiera más rápido. Matías, con su calma habitual, parecía guiar a Pedro, como si supiera exactamente lo que debía hacer. El claro que Matías le mostró a Pedro no se parecía a nada que hubiera visto antes en el bosque. Los árboles que lo rodeaban eran más altos, sus sombras más espesas y el suelo cubierto de musgo parecía tragarse cada paso que daba Pedro. En el centro del claro, una luz tenue iluminaba una figura que a primera vista parecía un anciano sabio, pero el sentimiento que tuvo Pedro al verlo fue más de miedo que de confianza. El hombre, o lo que Pedro imaginó que era un hombre, tenía una mirada profunda que parecía perforarle el alma. Antes de que pudiera hablar, el ser se adelantó y con una voz que parecía resonar en la mente de Pedro dijo: «El hombre que te ofreció la riqueza no es quien dice ser. Es una amenaza que debes enfrentar, pero no sin ayuda. Tu burro lo sabe». Lo que sucedió después fue algo que Pedro no pudo explicar con palabras. El ser, con un gesto, hizo que Matías se acercara y se tumbara en el suelo del claro. Pedro, sin entender nada, se sintió atraído por el movimiento y también se arrodilló, mirando más intensamente al burro. Fue entonces cuando Matías, con una mirada de sabiduría, pareció guiarlo a través de algo que no podía ver. La voz del ser volvió a resonar, advirtiendo que el hombre de negro era el mismísimo diablo, disfrazado de extraño, y que había venido a llevarse algo muy valioso: la libertad de Pedro y la lealtad de Matías. En el fondo, Pedro sabía que tenía que tomar una decisión, pero la presión de la decisión parecía apretarle el pecho cada vez más. Pedro sintió el peso de las palabras que acababa de escuchar, pero al mismo tiempo, la presencia de ese ser o espíritu no le transmitió el miedo como esperaba. Al contrario, había algo reconfortante en ello, como si el claro fuera un lugar real, donde las cosas finalmente encajaban. Matías, siempre fiel, estaba allí, más tranquilo que nunca, como si lo que pasaba, como si fuera algo más que un burro, como si él mismo fuera parte del enigma que se desarrollaba ante Pedro. Cuando Pedro miró a Matías a los ojos, se dio cuenta de que, por difícil que fuera la decisión, no podía vender la amistad que habían construido durante años. El burro era su compañero, su amigo en todo momento, y si lo perdía, no habría riqueza en el mundo que valiera la pena. Ese momento hizo que Pedro comprendiera con inmensa claridad que no se trataba solo de un dilema de dinero ni de un simple intercambio. Se trataba de lo que realmente importaba. El espíritu o el ser que había visto en el claro parecía haberle dado esta respuesta sin palabras. Matías, con su manera tranquila y confiable, siempre había sabido que el verdadero valor residía en las cosas que no se podían comprar. Pedro, al comprender esto, sintió que algo cambiaba dentro de él. Sabía que tendría que enfrentarse a lo desconocido, que tendría que luchar para proteger lo que tenía, pero
Por primera vez no sintió miedo. Sabía que no estaba solo. Matías estuvo a su lado, como siempre, y juntos afrontarían todo lo que viniera. Lo que siguió fue un cambio completo de perspectiva para Pedro. Cuando él y Matías regresaron al pueblo, la tensión en el aire era palpable. El hombre de negro ya no estaba allí, pero la sensación de que algo estaba por suceder no abandonaba el pecho de Pedro. Se sentía como si fuera el centro de un plan más grande, algo que no podía controlar, pero que de alguna manera tenía que afrontar. No pasó mucho tiempo antes de que el extraño regresara, y con él una propuesta aún más oscura. El diablo, en su forma humana, se acercó a Pedro y, sin rodeos, le dijo que tendría que pasar por 3 pruebas. Si lograba vencerlos, él y Matías serían libres sin más amenazas, pero si fracasara, perdería su alma y la lealtad de su amigo. Pedro sabía que no tenía elección. Las palabras del ser en el claro resonaron en su mente. Ya has elegido lo que es más valioso. La primera prueba fue un río traicionero, cuyas aguas parecían más densas que cualquier otra que Pedro hubiera visto jamás. Cuando él y Matías intentaron cruzar, la corriente los arrastró con fuerza, casi llevándolos al fondo. El miedo se apoderó de Pedro por un momento, pero pronto se dio cuenta de que no podía rendirse. Matías, con su tranquilidad habitual, parecía saber exactamente dónde poner los pies, y Pedro, siguiéndole los pasos, logró encontrar un paso más seguro. Cada movimiento que hacía Matías parecía una lección. El burro no necesitó hablar para enseñarle a Pedro lo que tenía que hacer. Al final de la travesía, aunque exhaustos, Pedro y Matías estaban más unidos que nunca, seguros de que este era solo el comienzo de sus pruebas. La segunda prueba fue aún más difícil. Pedro y Matías se encontraron ante un laberinto. No era un laberinto común y corriente. Las paredes estaban hechas de una espesa niebla que parecía moverse, transformarse y hacerles perder el sentido de la orientación. Por más que lo intentaron, no encontraron salida. A cada paso que daban, el entorno parecía cambiar y el sentimiento de desesperación aumentaba. Pero luego fue Matías quien dio el siguiente paso. Con una confianza inquebrantable, comenzó a caminar en círculos, como si supiera exactamente dónde estaban y hacia dónde iban. Pedro, sin entender muy bien, siguió al burro, que parecía encontrar un camino entre las sombras. La confianza de Matías fue como una brújula para Pedro, y con el tiempo comenzó a confiar más en sus propios instintos, siguiendo el ritmo de su amigo. Cuando finalmente abandonaron el laberinto, Pedro ya no podía ver el mundo de la misma manera. La lealtad de Matías no era solo algo que sentía, era algo que estaba empezando a comprender en su corazón. Sin embargo, el mayor desafío aún estaba por llegar. La tercera prueba fue un bosque denso y misterioso, donde los árboles se movían y los sonidos parecían venir de cada rincón, creando una atmósfera de pavor. Pedro y Matías entraron con cautela, pero pronto se encontraron rodeados de criaturas que parecían surgir del miedo mismo. Cada paso que daban parecía más pesado que el anterior, y Pedro sintió que el pánico empezaba a apoderarse de su cuerpo. Pero fue entonces cuando miró a Matías. El burro, aunque visiblemente alerta, no mostraba ningún miedo. Continuó su camino con calma, como si nada pudiera detenerlo. Pedro respiró profundamente y, en lugar de correr, siguió al animal con paso firme. Sabía que no estaba solo. Juntos, Pedro y Matías se enfrentaron a las criaturas del bosque y, con el tiempo, comenzaron a comprender que su mayor miedo era el miedo a perder el coraje. Al final de la prueba, Pedro ya no sintió pánico. La confianza depositada en Matías lo había transformado. El último desafío fue el más aterrador de todos. Pedro y Matías llegaron a una cueva oscura y fría, donde el sonido de las gotas al caer parecía resonar como gritos de desesperación. La entrada era estrecha y, al entrar,
Pedro sintió una presión en el pecho, como si la tierra misma intentara impedirles avanzar. Sabía que allí era donde se enfrentaría a sus peores miedos. A lo largo del camino, las paredes de la cueva comenzaron a reflejar sombras distorsionadas, mostrando a Pedro momentos de su vida que preferiría olvidar. Fracasos, pérdidas, arrepentimientos. Vio el rostro de su madre, ya fallecida, mirándolo con una mirada triste, y el recuerdo del momento en que perdió a su padre a temprana edad. Cada reflejo se sentía más pesado que el anterior, y por mucho que intentaba avanzar, sentía como si lo estuvieran jalando hacia atrás, hacia el miedo, hacia el fracaso. Pero Matías, como siempre, siguió adelante sin dudarlo. El burro lo miró una última vez, con aquellos ojos profundos que Pedro ahora entendía más que nunca, y fue como si, en esa mirada, recibiera toda la fuerza que necesitaba. Fue en el momento en que Pedro finalmente aceptó sus miedos, enfrentándolos de frente, que la cueva comenzó a abrirse. Las sombras desaparecieron y el aire pareció aclararse. Se dio cuenta de que la verdadera prueba no era enfrentarse a monstruos u obstáculos, sino comprender y superar sus propias debilidades internas. Matías, con su presencia serena, nunca lo dejó solo y, junto al burro, Pedro encontró coraje dentro de sí mismo. Cuando finalmente salieron de la cueva, la luz del día parecía más brillante y el aire más puro. Habían superado todas las pruebas, no solo para ganar la libertad, sino para descubrir que la verdadera fuerza venía de adentro y que el amor y la lealtad de Matías eran más valiosos que cualquier fortuna. Cuando Pedro y Matías regresaron al pueblo, algo había cambiado en ellos. Ese lugar, una vez tan familiar y acogedor, ahora parecía diferente, como si un velo se hubiera levantado de sus ojos. Pedro ya no veía a la gente de la misma manera, no sentía con la misma intensidad el peso de las preocupaciones del pasado. Él y Matías, juntos, se enfrentaron a lo imposible y salieron victoriosos. La verdadera riqueza ya no estaba en manos de un extraño, sino en lo que habían logrado como equipo, la confianza inquebrantable, la lealtad y el amor que se habían fortalecido con cada desafío que enfrentaban. El diablo, frustrado, nunca volvió a aparecer. Pedro sabía que había ganado más que la libertad física. Él y Matías estaban, en cierto modo, libres de sus propias limitaciones, de sus propios miedos. La victoria sobre el diablo y las pruebas no solo trajeron una sensación de alivio. Para Pedro fue una revelación profunda, una comprensión de que a menudo el mayor enemigo no está en las fuerzas externas, sino dentro de nosotros mismos. Sabía que si hubiera cedido a la tentación, si hubiera cambiado a Matías por riquezas temporales, habría perdido algo que nunca podría recuperar: la amistad, la lealtad y su propio sentido de quién era. La historia de Pedro y Matías pronto se extendió por toda la región y se convirtió en una leyenda entre los lugareños. Pero para Pedro, lo más importante fue lo que aprendió sobre sí mismo y sobre la verdadera fuerza que reside en las amistades genuinas, en las elecciones basadas en lo correcto y en el coraje para enfrentar incluso los miedos más grandes. Con el tiempo, la historia de Pedro y Matías no solo se convirtió en una leyenda local, sino que se extendió más allá del pueblo, llegando a otras ciudades y comunidades. Las personas que escucharon la historia no solo admiraron el coraje del campesino, sino que se sintieron inspiradas a reflexionar sobre sus propias decisiones. Para muchos, la historia se convirtió en un recordatorio de que las cosas más valiosas de la vida no se pueden comprar, y que sin importar cuán difícil pareciera el viaje, siempre había algo que aprender en los momentos de adversidad. En definitiva, lo vivido por Pedro y Matías no fue solo una batalla contra el diablo, sino un viaje de autoconocimiento y transformación personal. Las pruebas que
Enfrentaron no fueron solo desafíos físicos o sobrenaturales, sino pruebas de carácter y fortaleza interior. Pedro, ahora más maduro y sabio, sabía que la paz que había alcanzado no era algo que pudiera darse por sentado. Él y Matías continuaron viviendo en el pueblo, pero sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Había algo diferente en la manera en que Pedro veía el mundo. Se dio cuenta de que, por sencilla que fuera su vida de campesino, tenía algo que muchos a su alrededor no tenían. Una verdadera conexión con lo que realmente importaba. Y esto no estaba en las posesiones materiales, sino en su amistad con Matías, en las experiencias vividas junto al burro, que, en su sabiduría silenciosa, había sabido siempre guiar a Pedro hacia lo correcto. Juntos siguieron adelante, sabiendo que más que cualquier victoria externa, el mayor triunfo era el que habían logrado en sus corazones. La vida de Pedro y Matías continuó tranquilamente, pero había algo nuevo en su rutina. Pedro, mirando al burro, sintió una inmensa gratitud por todo lo que habían vivido juntos. Sabía que Matías no era solo un burro, era el símbolo de la verdadera amistad, la lealtad y la fuerza que existía en el simple acto de apoyarse el uno en el otro. Incluso en los días más duros, cuando el trabajo en el campo parecía interminable, Pedro sentía que la presencia de Matías lo mantenía en marcha. No tenía necesidad de riquezas ni de vastas tierras. Con Matías a su lado, tenía todo lo que necesitaba. Tan sencillo como era, ahora le parecía a Pedro el mejor lugar del mundo. Tenía su casa, sus campos y la amistad del burro que lo acompañaba en todo momento. La paz que Pedro encontró no consistía solo en estar libre de las amenazas del diablo o de cualquier otro peligro. Ella estaba segura de que él había tomado la decisión correcta. Sabía que había enfrentado sus propios miedos y había salido más fuerte. Pero lo más importante es que sabía que su verdadera fuerza residía en cómo se había mantenido fiel a sí mismo, a sus creencias y a su amistad con Matías. Y a medida que pasaba el tiempo, Pedro se convirtió en una especie de ejemplo para los demás en el pueblo. No porque se hubiera convertido en un héroe de alguna leyenda, sino porque sabía, de manera sencilla y profunda, cómo enfrentar las dificultades de la vida. Había encontrado su propio camino, no en las riquezas ni el prestigio, sino en esos momentos tranquilos y poderosos con su fiel amigo. Con el paso de los años, la historia de Pedro y Matías siguió contándose, pero para quienes realmente conocieron a Pedro, él no era un héroe lejano ni una leyenda intocable. Era un hombre común, con sus luchas diarias, pero que de alguna manera había tocado la vida de todos los que lo rodeaban de una manera sencilla y profunda. Lo que enseñó, sin palabras ni grandes gestos, fue la importancia de mantenerse fiel a lo que es verdadero y a lo que realmente importa. No se sentía especial por haber vencido al diablo, sino por haber aprendido en el camino que la verdadera victoria no está en derrotar a los demás, sino en dominarse a uno mismo y tomar las decisiones correctas, incluso cuando la tentación es grande. En su vejez, Pedro solía sentarse al borde del campo y observar a Matías pastar pacíficamente. Sabía que su tiempo juntos estaba llegando a su fin, pero más que nada, Pedro sintió una inmensa paz, porque sabía que había vivido su vida sinceramente, sin remordimientos. No importaba cuán desafiantes hubieran sido las dificultades o cuán difíciles hubieran sido las decisiones. Lo que realmente importaba era el amor y la amistad que había experimentado, y sobre todo, la lealtad de Matías, quien nunca lo abandonó. La sabiduría del burro, ahora más visible que nunca, era la clave de todo lo que Pedro había logrado. Y mientras el anochecer caía sobre el pueblo, Pedro sintió que aunque el mundo estaba cambiando a su alrededor, la amistad que él y Matías compartían era eterna, algo que nunca se
Perdería. Poco a poco el pueblo se fue transformando. Algunos vecinos se fueron, otros llegaron, pero la historia de Pedro y Matías quedó viva en la memoria de todos. Pedro, ya con el pelo canoso y pasos más lentos, pasaba sus días con Matías, todavía cuidando los campos y compartiendo los momentos sencillos que siempre habían marcado su vida. Sin embargo, el vínculo entre ellos nunca se debilitó. Los demás en el pueblo comenzaron a buscar a Pedro para escuchar sus historias, no sobre el diablo o pruebas sobrenaturales, sino sobre lo que había aprendido a lo largo de su viaje. Enseñó sobre la importancia de ser fiel a sus principios, de mantenerse firme, incluso cuando la vida parecía una serie de desafíos imposibles. Su historia ya no trataba de una batalla épica, sino de afrontar la vida cotidiana con valentía y honestidad. Lo cierto es que para Pedro no había un final definitivo para el viaje que él y Matías habían iniciado juntos. Sabía que la vida siempre estaría hecha de altibajos, de momentos de felicidad y de tristeza, pero sobre todo de elecciones, y había tomado las decisiones que más importaban, las que definían su vida. La presencia de Matías a su lado, con su lealtad inquebrantable, fue el mayor regalo que pudo tener. Aun cuando se acercaba la muerte de Matías, Pedro no sentía ni ira ni miedo, solo una tristeza profunda, pero serena. Sabía que más que cualquier otra cosa, la verdadera amistad que compartían era eterna y ninguna separación podría borrarla. Cuando Matías dio su último suspiro, Pedro simplemente sonrió, como si supiera que aunque el cuerpo de su amigo ya no estuviera, el espíritu de la verdadera amistad siempre permanecería con él. El pueblo nunca volvió a ser el mismo después de la partida de Matías, y Pedro, ya mayor, sentía que su propia vida estaba llegando a su fin. Pero no se arrepintió de nada. Las decisiones que había tomado, las batallas que había enfrentado y, lo más importante, la amistad que había experimentado, eran más que suficientes para él. Había sido rico de maneras que nunca imaginó posibles, no en oro ni en tierras, sino en algo mucho más profundo. Cada vez que miraba el horizonte, Pedro sentía la presencia de Matías a su lado, como si el burro estuviera siempre allí, guiándolo incluso en su ausencia física. El pueblo, al contar su historia, nos recordó que el mayor tesoro que cualquiera puede tener es la verdadera amistad, la lealtad y el coraje para enfrentar todo lo que se nos presente, sabiendo que, al final, lo que realmente importa es cómo vivimos y las decisiones que tomamos. Cuando Pedro finalmente partió de este mundo, muchos en el pueblo sintieron que habían perdido más que un simple campesino. Perdieron una parte de una historia viva, una lección eterna sobre el valor de la lealtad y la amistad. Pero al mismo tiempo, la leyenda de Pedro y Matías nunca sería olvidada. Habían conquistado al diablo, pero más importante aún, habían ganado el mayor premio de todos: la sabiduría para vivir una vida de integridad y amor. Su historia se seguiría contando durante generaciones, recordando a todos que, al final, la verdadera riqueza no reside en lo que poseemos, sino en quienes somos y en lo que compartimos con los demás.